Continuamos con el tema la revolución industrial, la primera revolución industrial. Y tenemos que entender que hubieron factores para esta revolución industrial. Les mencionaba, por ejemplo, la revolución agrícola. Hubo un gran cambio en la agricultura en esta época. Aparecieron nuevas maquinarias, por ejemplo, la máquina sembradora, el arado de hierro, las primeras trilladoras, ¿no? Surge una agricultura científica, con rotaciones de cultivo que permitieron eliminar el barbecho. Nuevas especies de plantas empezaron a usar fertilizantes. Todo esto permitió que la agricultura cada vez tenga mejor producción, mejor productividad, y eso beneficiaba pues a la población. Hubieron también mejoras en la ganadería. Empezaron a realizar crías selectivas, ¿no? Ahora el interés se centró en crear razas productoras de carne y leche. Había mayor producción de carne y de leche, lo cual beneficiaba, como les decía, a la gente, a la población, al consumidor. El cerramiento de propiedades, es decir, algunos agricultores dejaron de producir. ¿Por qué? Porque vieron que obtenían mayores ganancias en las fábricas. Se cierran algunas propiedades agrícolas para abrir espacios industriales, y eso va a hacer que la gente se interese más por la producción industrial. Hay una revolución de los transportes. Se empiezan a construir carreteras, canales, por ejemplo, para el transporte de mercancías pesadas, y todo esto gracias a la explotación del carbón, que redujo enormemente el precio del transporte y su estacionalidad, ¿no? El carbón, que tenía en gran cantidad, les contaba, el Reino Unido, entonces permitió esto. También la construcción de gran cantidad de ferrocarriles en Inglaterra. Los primeros intentos de construir un ferrocarril con locomotoras movidas con la energía del vapor de agua, que lo voy a explicar más adelante. La navegación a vapor, también con la utilización del carbón y gracias a la fuerza motriz del vapor. Tenemos aquí un modelo de una embarcación de la época utilizando al carbón como materia prima para generar energía, ¿no? Y pueda de esta manera desplazarse. Entonces, jóvenes, decimos que en esta época era una época de maquinismo y desarrollo industrial. Pero ¿cuál va a ser ese aporte fundamental para el maquinismo? La invención de la máquina de vapor. Recuerde, la máquina de vapor del escocés James Watt en el año 1782 se va a convertir en el motor de la revolución industrial. El motor de la revolución industrial. Tenemos entonces que la máquina de vapor fue el primer dispositivo mediante el cual se pudo transformar el calor en energía mecánica con resultados satisfactorios. La máquina de vapor de James Watt del año 1782 va a permitir entonces que se aumente la producción y se revolucione el transporte. Aumenta la producción y se revoluciona el transporte. Fundamental en la primera revolución industrial, la máquina de vapor. Tenemos aquí entonces que en el año 1825 el gran George Stephenson aplicó la máquina de vapor en las locomotoras para los ferrocarriles. Miren ustedes, aquí tenemos una locomotora, utilizado pues el carbón, ¿no? Y luego también el vapor de agua para poder movilizarlo. En el año 1829, la primera línea ferrocarril Manchester-Liverpool en Inglaterra. Podemos ver aquí en los mapitas, ¿no? Se puede notar claramente cómo en Inglaterra empieza la construcción de ferrocarriles en el año 40. En el año 45, miren cómo va creciendo, lo podemos ver de rojo, las líneas ferroviarias. En el año 50, en el año 70 y en el año 1880, prácticamente toda Europa estaba lleno de ferrocarriles. Y por eso que empezaron a crecer su producción y también a desarrollarse con mayor rapidez. Son las causas principales de la primera revolución industrial. Jóvenes, busquen más información de este maravilloso tema. Gracias.